Recientemente hemos estado viendo varios vídeos y blogs de personas afirmando que aquí en España hay buenos sueldos, que alcanzan para mucho e incluso que la gente se ahorra algo a final de mes. Y así fue que nos planteamos, ¿entonces qué estamos haciendo mal? A principios de este año 2023, el gobierno de España subió el salario mínimo interprofesional a 1.080 euros brutos por 14 pagas. Si esto lo prorrateamos a 12 mensualidades y le deducimos los impuestos, esto se quedaría en unos 1.100 euros netos al mes. Pero, ¿se puede vivir hoy en día con estos salarios? Y con salarios, digamos, un poco más promedio. Justo eso es lo que vamos a averiguar en este vídeo. Antes de nada, te recordamos que te suscribas a este canal si es que no lo estás ya todavía. Es completamente gratis para ti y así te aseguras de que no te vas a perder ninguno de los vídeos que están por venir. Ahora sí, vamos a ello. Y para esto nos vamos a poner a nosotros como ejemplo, que somos una pareja que comparte gastos y convive. Y cabe aclarar que esto también depende muchísimo de en qué parte de España te encuentres, además de que cada persona, familia tiene sus propios gastos diferentes, sus propias necesidades, entonces todas estas cosas siempre pueden variar. Por este motivo nos vamos a centrar en cuánto te rinde un salario si vivís en la ciudad de Barcelona o alrededores. A partir de ahí hemos hecho una valoración de todos los sueldos que hemos ido teniendo a lo largo de nuestra vida laboral, lo hemos comparado con distintas personas que más o menos han trabajado de lo mismo y con una pequeña investigación que hemos ido haciendo concluimos que un salario promedio más o menos aquí en España estaría entre unos 1.400 euros mensuales por persona. Aclaro, esto depende muchísimo del tipo de trabajo que uno tenga o que uno consiga. Nosotros hemos tenido trabajos bastante estándar, la verdad, diríamos de customer service, servicio técnico, administrativo, cosas de oficina más que nada, y más o menos los salarios rondan hoy en día por ahí. Entonces esto daría como la suma total de unos 2.800 euros al mes entre las dos personas. ¿Qué opinan? ¿Creen que esto sí que da para vivir hoy en día en una ciudad como Barcelona o alrededores? Quédense hasta el final de este video porque pueden sacar sus propias conclusiones y obviamente nosotros también les vamos a dar las nuestras. Arranquemos con los gastos fijos, los que de ninguna manera te vas a librar, vas a tener que pagarlos sí o sí. Y obviamente, como no podía ser de otra manera, tenemos que empezar hablando de la vivienda. Y es que sí, aquí es donde se te va a ir la gran mayoría de todo tu sueldo, ya que el tema está muy, pero que muy mal, ¿no? Obviamente esto va a depender un montón dependiendo del lugar donde tú quieras vivir y de las condiciones de la vivienda. Por ejemplo, no es lo mismo vivir en un barrio, digamos, más humilde que no en un barrio con un mayor poder adquisitivo, o cosas como si tu edificio tiene ascensor o no, cuántas habitaciones tiene, cuántos metros cuadrados tiene y también si el edificio está o no en buenas condiciones. Convengamos que a fecha de grabado este vídeo, más o menos un apartamento normalito en un barrio normal puede costarte alrededor de unos 1.200 euros al mes y esto no hace más que subir cada vez más. Acabas de sacar la misma conclusión que yo, ¿verdad? Así es, casi todo un sueldo se va ya solo en el alquiler de una vivienda. Es de loco. Sí, ya sé, seguro que estarás pensando, pero yo conozco una persona que vive en Barcelona y paga solo 800 euros de alquiler al mes. Sí, todo muy bien, pero ¿sabes las condiciones de ese departamento? Por ejemplo, Flor y yo también tenemos unos amigos que viven en Barcelona, en la Eixample, que es un barrio súper céntrico, diría que es lo más céntrico que hay, y pagan solo 700 euros al mes. Eso sí, no tiene ascensor, no tienen gas, tienen que subir el butano cada vez y el edificio, convengamos que no está en muy buenas condiciones, la verdad. Además, hay que contar que hay ciertas condiciones para que te den un alquiler, no simplemente me voy a vivir ahí y ya pago la cuota. Te van a pedir que demuestres que el valor del alquiler no asciende a más del 30%, más o menos, de tu nómina o vuestras nóminas, si vais más de uno, y además lo más común es que te pidan el mes en curso, la fianza y el depósito. Así que en resumidas cuentas se espera que tu nómina mensual ascienda mínimo para un piso de 1.200 euros al mes a, atento, 3.600 euros. Y ese será el importe que tendrás que abonar así, de una. Pero no todo termina en el alquiler. Sí o sí tenemos que afrontar otro tipo de gastos mensuales que raramente te vas a poder evitar. Por ejemplo, vamos a empezar con el internet, que obviamente sabemos que necesitas tener internet en casa y línea en tu celular. Claramente esto siempre va a depender del plan que elijas y también de la empresa que contrates. Pero por ejemplo, nosotros por tener datos ilimitados, porque sí o sí necesitamos estos datos ilimitados, y la fibra en casa, estamos pagando alrededor de unos 71 euros mensuales. Y luego toca hablar de los servicios, que contando con la situación que se está viviendo en el este de Europa, que prefiero no nombrarlo para que YouTube no se estrese, los precios se dispararon muchísimo desde ahí, batiendo récord tras récord de precio cada mes. Así que, por ejemplo, en nuestro caso, dividiendo esto mensualmente y sin contar la estación del año, porque eso hace que varíe muchísimo, nosotros estamos pagando un aproximado de 60 euros de luz
luz, 30 de gas y unos 15 euros de agua. Así que serían como unos 105 euros al mes entre todo. Y luego, como todos necesitamos comer, vamos a hablar de la compra en el supermercado. A ver, todo esto siempre va a depender de a qué súper vayas y qué marcas o productos compres. Por ejemplo, nosotros siempre tendemos a ir a súpers que son un poco más económicos, donde casi siempre terminamos comprando todo lo que es de marca blanca y nos tiramos de cabeza siempre a lo que son todas las ofertas. Y al final nos solemos gastar más o menos unos 200 euros al mes para los dos. Luego pasa también que a veces vamos a supermercados de cadenas mucho más grandes que tienen un montón de productos de importación y obviamente nos tentamos muchísimo para hacer la compra ahí. Y a veces con la broma, una sola compra se nos puede ir a más de 120 euros. Así que si pusiéramos ya en conjunto todos estos gastos fijos, la suma con la broma ascendería ya a un total de 1.575 euros al mes. Gastos fijos. Obviamente esto, repetimos, puede cambiar, puede variar dependiendo de bastantes factores, pero de media más o menos yo diría que esto es lo que te terminas gastando. Así que ahora vamos con el resto de gastos que rara vez vas a poder evitar y pueden no afectarle a todo el mundo, así que los vamos a llamar gastos variables. Así que en esta parte vamos a hablar de todo lo que implica transporte y movilidad. Si tenés la suerte de vivir cerca de tu trabajo y de tu zona de ocio, la verdad que felicitaciones, porque con eso lo podés hacer todo caminando y no tenés este gasto. Nosotros, por ejemplo, sí que tuvimos la suerte un tiempo de poder ir al trabajo y volver caminando y la verdad que se nota bastante. Si sos de los que tiene que tomar transporte público a diario, probablemente tengas que contar con usar estas tarjetas que son mensuales de viajes ilimitados. Los precios normalmente suelen variar bastante porque depende de la época, cuestan una cosa o cuestan otra, pero cuando a nosotros nos tocaba tener que comprar este tipo de tarjetas, los precios oscilaban entre los 40 a 50 euros cada uno, dependiendo mucho también de la zona en la que vivas. Ahora mismo, por ejemplo, estuvimos averiguando y sí que existe una reducción que está hasta, no me acuerdo si hasta junio más o menos, que sí 25 euros, ¿no? Sí, que el precio cambió hasta la mitad, más o menos, se redujo un montón, así que eso está bueno. Pero quién sabe, capaz que luego lo vuelven a subir. Ya. Aunque para lo mal que va, de verdad que para mí es carísimo, carísimo. Bueno, no todo funciona así. Entonces quedaría la otra alternativa, el transporte propio. A ver, aquí va a depender un montón de si hablamos de coche, de moto, qué tipo de coche, qué tipo de moto estamos hablando. Nosotros vamos a poner el ejemplo nuestro, que es básicamente un coche de gama media ya de hace unos 5 o 6 años, es un Ford Fiesta. Y básicamente lo que más se nota hoy en día de subida de precios ha sido sin duda el tema de la gasolina. Se ha vuelto carísimo. Ahora más o menos se ha regulado un poquito, pero aquí en España ahora mismo el litro, al menos en Barcelona, que es donde vivimos nosotros, está a €1,60, a €1,80 más o menos. Así que llenar todo el tanque del coche de gasolina, de verdad que se va bastante caro. Nosotros, por ejemplo, para ir y volver del trabajo, que tampoco está muy lejos, nosotros vivimos fuera de Barcelona y teníamos que ir a Barcelona a trabajar, pero estaba relativamente cerca, más o menos nos salía entre unos 30-40 euros a la semana de gasolina, así que calculadle unos 120 euros de gasolina al mes, solo lo básico, ir y volver al trabajo y poquito más. Luego, obviamente, tocaría hablar del tema del seguro, algo obligatorio si pretendes tener un coche y conducir aquí en España. A ver, nosotros tenemos uno bastante económico, diría yo, son unos 400 euros al año más o menos, un poquito más, así que haciendo la división de media podríamos decir que son unos 35 euros al mes. Y reza, implora, suplica que no le pase nada al coche, porque como tengas que llevarlo al taller o al mecánico, prepárate bien. Bueno, y estamos obviando lo más importante. ¿Y el coche? Claro, yo estaba asumiendo que tú ya tenías coche, pero si no tienes coche, ¿qué pasa? Si te toca comprarte un coche, ay, amigo mío, prepárate bien. Si tienes el dinero para comprarte un coche así, tal cual, de una, perfecto, pero cuéntale que así un cochecito de gama media, obviamente dependiendo mucho de la marca y del modelo, pero cuéntale que nuevo te puede salir más o menos entre unos 15.000 a 35.000 euros. Si luego buscas algún coche de kilómetro cero o alguno de segunda mano con pocos kilómetros y que esté bastante bien, bueno, puedes encontrar cosas bastante más económicas. El precio puede bajar un 10 hasta un 30%, pero bueno, no te libras de ese dineral. Así que si no cuentas con ese dineral, lo más seguro es que necesites un renting o un leasing. Vaya, no voy a entrar mucho en detalle, pero en resumidas cuentas se trata de una especie de suscripción mensual en la que tú pagas una cuota única y ya te olvidas, por así decirlo, ya tienes tu coche, tu seguro, revisiones, etc. De nuevo, un coche así de gama media sin tampoco muchos lujos, cóntale que te va a costar entre unos 200 y 300 euros al mes solo del coche. Y luego también hay otros gastos asociados. Obviamente no te vas a esperar que vas a ir a cualquier lado
y aparcar gratis y fácil. Eso aquí no existe. Bueno, ni aquí ni casi en ningún lado, la verdad. Cuéntale que si vas a cualquier lado, cualquier tipo de aparcamiento en la calle, zona verde, zona azul, como le quieras llamar, te va a oscilar unos 3 euros a 3,5 €. O si no, tu otra alternativa es alquilar una plaza de parking. Y aquí prepárate bien porque tampoco son nada, pero nada económicas. Por poner un ejemplo, nosotros para ir a trabajar a Barcelona teníamos que alquilar una plaza de garaje cerca del trabajo y nosotros tuvimos la suerte de encontrar una a 60 € al mes, pero era en un -3, en un lugar roñoso y una plaza mínima. Y la pillamos porque era prácticamente la única alternativa buena para nosotros. El resto de opciones subía a casi 100 € o más de 100 € al mes. Bueno, y doy por sentado que tienes ya carnet de conducir, porque como tengas que sacarte el carnet de conducir, mejor ni hablemos. Así que en definitiva, en resumen, si optas por tener un coche aquí en España, cuéntale que se te puede ir fácilmente a unos 400 € al mes, capaz que mínimo. Pero claramente no todos son gastos y obligaciones. Uno obviamente tiene que vivir y divertirse, así que mientras nos comemos un sándwich aquí en el McDonald's, vamos a contarles sobre los gastos de ocio. Obviamente todo va a depender de con qué frecuencia y dónde deciden invertir su tiempo y su dinero. Así que vamos a ir más o menos a lo básico, a lo regular, como por ejemplo salir a comer fuera, que es algo que todo el mundo hace. Obviamente todo esto siempre depende de dónde vayas, pero nosotros hicimos más o menos una media que salir a comer aproximadamente te puede costar por persona unos 20 €, incluyendo lo que sería lo básico, bebida, un plato y quizás algún postre. Así que poniendo como ejemplo que salimos a comer o cenar fuera una vez por semana, estaríamos diciendo que son unos 40 € por semana, lo que daría como un resultado de que unos 120 al mes. Sí, unos 120 € al mes en solo salir a comer. Otro gasto que nos gusta incluir a nosotros, no sé a ustedes, es ir al cine, por ejemplo, que ir al cine... Mínimo una vez al mes, diría yo, ¿no? Sí, más o menos una vez al mes, dependiendo de qué película sale también. Aquí, al menos en Barcelona, el costo normal de una entrada en un día normal suele ser unos 9 €. Solo la entrada, no incluyamos palomitas, refrescos ni nada porque ya el precio se dispara. La entrada pelada nomás. Sí que es cierto que aquí está el Día del Espectador, que te puede reducir la entrada una vez a la semana en 5 €, 5,5 €, pero tiene que concordar de que de verdad vas a ir ese mismo día exacto. Y también podemos incluir algún delivery. Obviamente si estás viviendo en una ciudad grande, Y si no es ciudad grande también. Alguna que otra noche te puede no dar ganas de salir y te pedís un delivery, y eso también lo podemos contar que pueden llegar a ser entre unos 20, 40 €, dependiendo. Más o menos, sí. Y también otra cosa que, bueno, aquí no tenemos de verdad ni idea porque no salimos de fiesta, pero bueno, mucha gente sí que lo hace y eso también es un costo aparte que te genera un montón no sé por mes. Ni qué te gastas a día de hoy. No tengo ni idea, pero ya mismo tomar una bebida, sea alcohólica o no, afuera es súper caro. Somos muy aburridos nosotros. Sí. Pero básicamente también está el tema de salir a tomar algo, sea un café, una cerveza, una tapa, lo que sea. Esto es muy difícil de medir en euros, así que dependerá mucho de cuántas veces salgas y cuando sales, qué te pides o qué no te pides. ¿Y cuántas te tomas? Y cuántas te tomas, obviamente. Aguante cada uno ahí ya lo que sea, lo que venga. Pero vaya, aunque todo esto del ocio sí que es un tema aparte, a la hora de la verdad, sí o sí, la gente quiere salir, que sea comer algo, a que le dé un poco el aire y un día cenar fuera, lo que sea. Así que más o menos yo diría que de todos los gastos, fácilmente, con una vida normalita, se te pueden ir en pareja unos 165 o 170 € al mes. Así que con lo que llevamos hasta ahora, contando lo que hemos dicho, una pareja que cobra 1.400 cada uno, con todo lo que hemos dicho hasta este mismo momento, cuéntale que nos podríamos ahorrar al mes unos 660 € más o menos, por lo tanto quedarían unos 300 y pico para cada uno. Pero ¿qué pasa con esas personas que hemos dicho antes que cobran el salario mínimo aquí en España? Contando que el salario mínimo sería más o menos unos 1.100, una pareja cobraría 2.200, se ahorrarían al mes con todos estos gastos, atentos, 60 €, 30 € tan solo para cada uno. Y somos conscientes que nos estamos dejando un montón de cosas. Por ejemplo, si trabajas fuera de casa y no estás teletrabajando por lo que sea, hay que sumarle de que si no te haces siempre tupper, vas a tener que gastar en comida sí o sí, y es un gasto extra que te tienes que sumar. Cosas de estética, como por ejemplo ir a la peluquería, hacerse las uñas, las cejas, las pestañas, lo que sea. Si te quieres apuntar a un gimnasio, te aseguro que muy difícilmente la cuota mensual va a bajar de 50 €. Si querés o tenés que comprarte ya sea ropa o accesorios, zapatillas. De normal a día de hoy vas a querer comprarte un teléfono, un ordenador, una tele, alguna consola, capaz algún videojuego, así que todo esto
va sumando también. También seguramente vas a necesitar muebles para la casa o al menos para adornarla. Puede ser también que el piso que te estén alquilando ya esté amueblado, pero seguramente algo vas a tener que comprar y el alquiler seguramente te cuesta un poquito más. Si eres como nosotros y te gusta viajar y conocer lugares, sí que es cierto que por España es bastante más económico viajar, pero por Europa, por mucho que te digan que los billetes son baratos, sí, a lo mejor un billete para irte a Praga, a Alemania, a Dinamarca, te puede salir bastante más económico que no a otros lugares del mundo, pero luego todo lo que te vas a gastar ahí tienes que tenerlo presente. Por ejemplo, Europa Central y los países nórdicos, para los sueldos que tenemos aquí, es muy caro ir a comer fuera, el hotel, ir a tomar algo, lo que sea. Todo esto, si queréis, os lo detallamos un montón en los vídeos que tenemos en los países escandinavos, que fuimos a Dinamarca y a Suecia. Os dejamos por aquí la lista de reproducción. Pero en definitiva, sí, como siempre, viajar es todo un gusto, es un lujo y no es para nada barato, así que prepárate. También muchos querrán su entretenimiento y esto cuenta ya con todas las suscripciones, miles que hay, ya sea Netflix, HBO, Spotify, Apple Music, no sé ya ni cuál me dejo, Disney Plus, de todo. Sobre todo que no se te rompa ni estropee nada. A nosotros hace nada se nos estropeó la caldera en casa y no sabéis el quebradero de cabeza que fue y cómo tuvimos que apoquinar. Por mucho que España sí que cuente con sanidad pública, es posible que quieras contratarte tu mutua privada o un seguro, lo que sea, también sin contar el dentista, por ejemplo, que eso no va por la seguridad social. Por ejemplo, él hoy tuvo que ir al dentista y a pagar. O también, si eres como nosotros y te encantan los animalitos, es muy probable que termines por adoptar a algún compañero de vida, como un gatito, un perro, lo que sea. No hace falta que entre en detalles de los gastos, pero como siempre, comida, accesorios, veterinario y reza que de verdad el animal esté sano. Nosotros, por ejemplo, tuvimos una gatita pobrecita que ya no está con nosotros, que estuvo muy enferma y no sabéis la ruina que fue. Que si más visitas al veterinario, que si pruebas diagnósticas, que si análisis de sangre, que si alimento especial, fue una auténtica locura. Y ya luego ni hablar si decidís tener hijos, porque ahí el presupuesto se te dispara, pero a otro nivel. Ahora, como queríamos saber vuestra opinión al respecto, os preguntamos a través de nuestra cuenta de Instagram qué opináis de si hoy en día se puede vivir o no con los sueldos promedios que más o menos la gente tiene. Y estas fueron algunas de vuestras respuestas. 100% no, claro, conciso, muy bien, no hay más. Sí, si sabes administrar el dinero, vale, puede ser válida. La cosa es, ¿administrar el dinero significa sacrificar a lo mejor en exceso demasiadas cosas? Si tienes hijos e hipoteca, con un sueldo normal estás jodido. Vale, imagínate entonces para los que no tenemos hijos y estamos replanteándonos tener uno, es imposible casi. Sí, todo y que con la inflación los salarios normales se han hecho más pequeños. Postdata, haber estudiado. Bueno, ese es el tema, que hemos estudiado al igual que la mayoría y vemos que no sirve de mucho. No, a día de hoy es muy difícil vivir solo y con un sueldo normal. Prácticamente creo que vivir solo es imposible, o sea, siempre sí o sí vas a tener que compartir con alguien. Pues no, yo entiendo que se refería a su pareja, pasábamos canutas para llegar a final de mes, todo carísimo. Y sí, ese es el tema, todo se está volviendo caro, incluso a niveles de otros países europeos por poco, y los sueldos no están variando demasiado, que digamos. Sí, pero no ahorras. Un poco lo enganchamos esto con la otra respuesta que hemos recibido, la verdad es que no, es muy difícil ahorrar. Si haces bastantes sacrificios puedes llegar a ahorrar, pero luego uno se plantea, ¿vale la pena? Otra, no vivo ahí actualmente, pero mi pareja sí. Diría que sí, es difícil independizarse. Sí, de verdad que nosotros conocemos a gente de nuestra edad o incluso mayor que o bien no se ha podido independizar del todo o bien para poder ahorrar para a lo mejor a futuro comprarse una vivienda o hacer cualquier tipo de plan se ha tenido que volver a casa de los padres y eso puede ser un tema incluso conflictivo. Y la última, depende de lo que se entienda como vivir bien. Y esta persona luego me puso por mensaje directo como una explicación de lo que se refería. Os lo dejo por aquí, si queréis pausad el vídeo y leedlo bien porque es muy pero que muy interesante. Así que nada, como conclusión, esto sería lo que rinde un salario promedio aquí en España o concretamente en la ciudad de Barcelona y alrededores. Y esto de aquí sería cómo rendiría un salario mínimo. Decidnos, ¿qué os parece? ¿Creéis que se puede vivir bien y dignamente con estos salarios, con los precios actuales y todo lo que os hemos comentado? Cualquier cosa nos lo decís en los comentarios. Si nos preguntáis a nosotros, la verdad que hay bastantes reflexiones y conclusiones que nos gustaría sacar aquí. Y obviamente aclaramos de vuelta, todo esto depende muchísimo de la zona y el lugar y el estilo de vida que tengas. Por ejemplo, si vivís en Barcelona
Barcelona o toda su área metropolitana, obviamente el costo de vida siempre va a ser un poquito más elevado que no si vivís un poquito más alejado. Aunque también hay que tener en cuenta que cuanto más te puedes ir alejando de la ciudad, obviamente las oportunidades laborales cambian un montón. Quizás no hay tantas como en la ciudad, también los salarios pueden cambiar muchísimo. Obviamente todo esto depende un montón. En definitiva, si tienes un estilo de vida un poquito más relajado, sin darte muchos lujos, la verdad que sí, podríamos decir que en España se puede vivir o incluso se puede vivir bien, pero siempre todo dependiendo de lo que uno quiera y a lo que uno un poco aspire. Aunque de igual forma, yo siempre digo que las comparativas son odiosas y un poco la que empiezas a viajar, conocer otras realidades, otras culturas, otras posibilidades en otros lugares, ahí te das cuenta de que es imposible no comparar, ya sea para bien o para mal. Y ahí también te das cuenta de que muchas veces tendemos a normalizar en nuestra mente cosas que a lo mejor no serían tan normales, ya sea cosas buenas o cosas no tan buenas. Por ejemplo, aquí se está normalizando demasiado en exceso, diríamos, el hecho de que todo el mundo ya hoy en día tiene que compartir una vivienda para poder vivir o sobrevivir. Ya hemos visto los números que os hemos dado más o menos y vemos que es prácticamente imposible para una persona sola independizarse. Es prácticamente imposible y eso ha causado que incluso familias, padre, madre y un hijo, están actualmente viviendo en una habitación dentro de un piso con otras personas en otras habitaciones. Ahora todos lo vemos lo más normal del mundo y lo más común, pero si nos lo paramos a pensar, no es tan normal como debería. O como por ejemplo el hecho que ha comentado Flor anteriormente, de tener hijos. Y es que este tema en concreto está causando una auténtica crisis social en España, conocida como envejecimiento demográfico. La población se está envejeciendo. Básicamente la gente que está en edad ya de empezar a replantearse de tener hijos, se lo deja de replantear porque de verdad se da cuenta de que no tiene lo suficiente para mantener un hijo, uno solo. Imagínate ya más de eso. Y eso está causando que cada vez más, la población de España se está envejeciendo, con todo lo que ello conlleva, aunque eso ya da para otro vídeo. Así que con todo esto que hemos comentado llega la pregunta final y quizás la más importante. ¿Es España un buen lugar para vivir? Y para todas aquellas personas que están pensando en venirse a vivir a este país, ¿es España el destino correcto para migrar? Acá habría que tener varios factores a tener en cuenta, además del punto de vista económico, que es el que hemos tratado justamente en este video. Así que estaros atentos porque se va a venir un vídeo respondiendo exclusivamente esta pregunta, analizando más a fondo cada uno de los puntos a considerar. Así que eso, no te olvides de suscribirte al canal, que es completamente gratis, aquí en el botoncito de abajo, que sería la mejor manera de apoyarnos para que nosotros podamos seguir creciendo. También si os ha gustado el vídeo y queréis más similares, simplemente dadle al botoncito de like y dejaros un comentario por aquí. Y nada, como siempre decimos, será... Hasta la próxima.